Hola, buenos días. Hoy nos encontramos con la licenciada Consuelo Gutiérrez Gutiérrez, quien nos ha apartado este momento para tener una charla con nosotros y darnos un mejor enfoque de lo que es actualmente la presencia de una mujer, muy probablemente en algún punto en un cargo público. Buenos días, Consuelo. Mucho gusto Buenos de que estés días, aquí con nosotros. Bueno, pues gracias. cuéntale a nuestra audiencia en qué momento, en qué lugar nos encontramos actualmente en tu carrera. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, decirles, me presento en principio, soy Consuelo Gutiérrez Gutiérrez, actualmente subsecretaria de las mujeres, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Este es el cargo público que ostento hoy, pero me gustaría, pues, como me lo pidieron, hablar un poco de lo que es mi trayectoria, de lo que es Consuelo Gutiérrez en este trabajo, en el trabajo que estoy actualmente y en el que he venido desempeñando, en el que me he venido construyendo a lo largo de los años. Decirles que hace 30 años llegué a un organismo de defensa de los derechos humanos a hacer mi servicio social. Y ahí es donde, de alguna manera, el trabajo que ahí se hacía y en el cual me involucré, pues me marcó de manera importante. Creo que a muchos y a muchas nos ha pasado eso. El servicio social nos marca de manera definitiva y es así como me quedo a trabajar en el tema de los derechos humanos en diversos organismos, pero principalmente en uno de mucho arraigo en nuestra localidad, que es la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Desde la parte, digamos, con un enfoque, si bien formativo, también con mayor intensidad en la defensa de los derechos humanos, porque hay que hacer esa diferencia, ¿no? Es la parte esta de cómo se ha venido construyendo una cultura de los derechos humanos y que pues de eso me siento muy orgullosa porque soy parte precisamente de esa construcción y que en este organismo pues el trabajo principal, si bien incluso el eslogan era por una cultura de los derechos humanos, también el mayor énfasis se hacía en la defensa de los derechos humanos, es decir, casos concretos de violaciones a derechos humanos. En aquel entonces, porque te estoy hablando de principios de los 90, pues en ese entonces los temas más graves de violaciones a derechos humanos, pudiéramos decir que eran la tortura, el abuso de autoridad. Y bueno, en ese entonces todavía hablar de los derechos humanos te confrontaba con el Estado de manera directa y con todo lo que esto representaba. Era de alguna manera, aún cuando había un movimiento importante de organismos de sociedad civil, pues todavía hablar de este tema no era sencillo. Las personas que estábamos involucradas en este trabajo, pues éramos así consideradas como algo no grato, como personas no gratas. Sin embargo, el trabajo que a la postre se siguió haciendo, se siguen sumando más personas a este trabajo, se sigue desarrollando con mayor profundidad porque sumado al trabajo que han venido desarrollando los organismos internacionales en materia de derechos humanos, desde la ONU, desde la OEA, es decir, todo el sistema internacional de los derechos humanos, cómo este vino a influir para que se acelerara este proceso también en nuestro país, no solo normativo, sino también institucional, que también me precio de haber participado de toda esta construcción normativa interna en México, pero también de la creación de las instituciones y del devenir histórico precisamente de cómo esto se ha venido dando. Entonces, es esta parte que de alguna manera a mí me marca en mi trabajo decir que principalmente el trabajo ha sido pues representando a las víctimas del delito en un principio de violaciones a derechos humanos, es decir, generalmente defender derechos humanos también supone defender los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, indígenas, personas con capacidades diferentes, entre otros. Es decir, esa es mi historia, podemos decir, hasta los años 2000, porque en 1998 yo me integro a un organismo de defensa de los derechos humanos de las mujeres específicamente, porque ya se venía también trabajando mucho, muy fuerte desde el ámbito internacional y también a nivel nacional, diversos grupos feministas, defensores de los derechos de las mujeres,
venían haciendo este trabajo muy fuerte y en 1998 varias mujeres nos reunimos para formar un organismo que hoy se llama Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses. Es una asociación civil de la que me siento muy orgullosa también de pertenecer. Soy socia fundadora y es un organismo en el que pues tenemos como objetivo principal es la defensa de los derechos humanos de las mujeres, de todos los derechos, de todos los ámbitos donde se desenvuelve las mujeres. Entonces, es en ese año que nos integramos como colectivo y es desde esa fecha que empezamos a trabajar arduamente por las mujeres de Sinaloa, conectadas con otros organismos a nivel nacional, a nivel internacional, precisamente también construyéndonos, porque es importante decirlo. Ser feminista, a veces no se nace feminista, ¿no? Es también esta parte, cómo te vas construyendo, porque son tus propios valores los que confrontas en muchas ocasiones. Es tu historia de vida la que tienes que ir también transformando. Entonces, con estos valores en los que crees, en los que viviste en familia, y que luego entonces de construirlos es todo un proceso, ¿no? Entonces, este organismo de alguna manera me dio la oportunidad también de construirme en estos valores de igualdad entre hombres y mujeres. Es por lo que apostamos en este organismo, llegar a la igualdad sustantiva. Hemos avanzado mucho en la igualdad, digamos, normativa, la igualdad en la norma, en el papel, pero estamos precisamente pugnando por lograr la igualdad en lo que sería la realidad de las mujeres, ¿sí? Que haya realmente esa igualdad sustantiva en los hechos. Es parte del trabajo que estamos haciendo, creo, muchas mujeres, no solo el colectivo de mujeres al que pertenezco. Creo que ya saben que hay un número importante de colectivos de mujeres, incluso las jóvenes vienen muy fuertes, es un feminismo vibrante actualmente, no solo en la Ciudad de México, aquí también en nuestra entidad. Entonces yo celebro mucho que cada vez las jóvenes se estén involucrando precisamente en los distintos ámbitos de la sociedad, se estén apropiando de los espacios que siempre debieron correspondernos, que por naturaleza se les dio a los hombres, o así se nos hizo creer, pero que poco a poco las mujeres hemos ido ganando terreno, sin que esto signifique no solo aquellas barreras u obstáculos que se han tenido que derribar. Yo misma puedo decir que en algún momento, cuando yo no entendía esto, esta parte de la discriminación de género, pues podría darlo por natural que yo tuviera cierto lugar, ¿sí? Y que incluso trabajes mucho, pero que ese trabajo pase como invisible. Porque además hay que decirlo que también he tenido como jefes, como compañeros, a liderazgos fuertes, tanto hombres como mujeres. Entonces, a veces pareciera que ese trabajo no se ve, pero que a la postre ha sido reconocido y eso es para mí pues muy satisfactorio, porque más allá de andar buscando premios o reconocimientos, pues es un trabajo que hice por muchos años. En noviembre pasado cumplí 30 años en esta labor que me encanta y que bueno, que espero seguir haciendo en la medida de lo posible, porque también estoy en un proyecto personal, que estoy estudiando un doctorado actualmente, pero además el trabajo que desarrollo desde esta subsecretaría, que me también requiere mi tiempo al 100%. Entonces, eso es lo que de alguna manera estamos conciliando porque también tengo una familia. Entonces, todo esto que yo no observaba en algún momento y que ahora con esos lentes de género puedo observar, y puedo incluso poner al servicio de otras mujeres, porque una vez que te haces consciente precisamente de las desigualdades de género, es que entonces empiezas a luchar con mayor intensidad para hacer los cambios que se requieren sociales, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues ya les dije que soy abogada. Mi trabajo ha estado entonces mucho más relacionado con
precisamente la parte jurídica en el trabajo con víctimas, en el trabajo de la creación de iniciativas para cambiar y transformar precisamente las normas de acuerdo al derecho internacional, siempre buscando precisamente cumplir o introducir los estándares más altos de derechos humanos en la normativa local, pero también viendo que las instituciones y los protocolos que se creen para la atención precisamente de las mujeres que viven violencia, sobre todo, pues cumplan con esos estándares, ¿no? Porque del otro modo, pues las personas que acuden con nosotras, pues no van a recibir lo que esperan. Entonces, construir todo esto ha costado mucho a muchas mujeres. Decir que a nosotras de alguna manera nos tocó a lo mejor momentos menos críticos que a otras mujeres, porque el año 2000 marca un parteaguas en México, se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, pero también ya se empieza a generar todo un marco normativo introduciendo precisamente el derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres, y cómo este camino pues nos ha tocado recorrerlo y cómo también participar de mucho de lo que se ha hecho en México y en Sinaloa. Y estamos aquí hoy con una responsabilidad. Creo que esta parte de no solo profesional, el desarrollo profesional, sino también mi experiencia en lo que he venido haciendo con y para las mujeres en Sinaloa, pues de alguna manera me puede servir mucho para lo que estoy haciendo hoy desde lo institucional. Fueron muchos años trabajando desde sociedad civil, muy satisfactoriamente para mí. Y hoy que estoy en la parte institucional, estoy explorando también otras cosas porque de alguna manera el tiempo que estuve desde la sociedad civil me permitió no solo tener el contexto de las realidades de las mujeres, también conocer y construir conjuntamente con otras mujeres el marco normativo. Ahora estoy en una parte que para mí es muy importante y que se empata con lo que estoy estudiando en mi doctorado, que es la política pública. Siempre hemos dicho, bueno, ¿por qué las respuestas estatales no impactan en los objetivos que busca la política pública? Porque esta ley busca un objetivo, este instrumento de política busca un objetivo y no lo logramos. Pues entonces hoy estoy en esta parte, no solo desde apoyando con la planeación de la política pública de la Secretaría de las Mujeres, ya incorporando esa perspectiva de género que a veces pues veíamos ausente, que no es tan sencillo, pero que es parte del trabajo que estamos obligadas a hacer. La perspectiva de género en todo el trabajo, no solo de la Secretaría, sino del gobierno del Estado. Entonces, creo que en mucho lo que he aprendido a lo largo de estos 30 años puede servir y está puesto a la orden de no solo de este gobierno, sino de esta secretaría que le estamos apostando a una transformación para que las mujeres alcancen la igualdad sustantiva, sin que esto signifique que no estemos tomando en cuenta lo que viven las mujeres hoy con la pandemia. ONU Mujeres habla de que hay un retroceso y que se han ampliado las brechas de género y que esto, pues, de alguna manera nos va a costar más tiempo alcanzar la igualdad sustantiva. Sin embargo, pues, creo que no hay que parar por ningún motivo, hay que seguir con toda la intensidad de la que somos capaces las mujeres, porque si de algo estoy convencida es que las mujeres tenemos mucho potencial, mucho que dar y que se había estado desaprovechando a lo largo de la historia este potencial, pero hoy que ya es reconocido en la norma, podemos hacerlo realidad seguramente. Creo que va a ser paulatino, hay que acelerar el paso, a eso le estamos apostando y por eso es que estoy muy contenta de estar en este espacio, ofreciendo lo mejor de mí, pero también comprometida
con lo que representa asumir un cargo público. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué consejo daría Consuelo a esas niñas que se encuentren en una etapa de su formación, en donde a lo mejor todavía no encuentran esa perspectiva de qué quiero ser, qué quiero lograr? ¿Qué consejo le daría Consuelo a ese grupo de jóvenes, sobre todo aquí en nuestro estado, que somos conscientes que hay una cultura complicada para nuestras hijas, sobre todo por estos caminos que no suelen ser fáciles y que a lo mejor para ellas pareciera que sí? ¿Qué consejo le daría Consuelo? Mira, afortunadamente, cada vez son más los referentes mujeres que tenemos, referentes positivos, referentes de poder que tenemos las mujeres en México. Hay que recordar que durante muchos años, pues, y solo se hablaba de hombres en el poder, ¿sí? Pues actualmente, pues desafortunadamente todavía no tenemos presidentas en nuestro país. Espero que pronto se dé, pero ya tenemos en otros países mujeres que son presidentas actualmente y se habla mucho de ellas, pero no solo eso, las mujeres han ido ganando terreno en otros espacios. Entonces vamos a ver que además esas mismas leyes que hemos construido han dado lugar a la paridad, es decir, que en ciertos espacios se exija que exista tanto hombres como mujeres en número, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el Poder Legislativo, las 50% hombres, 50% mujeres. Y actualmente tenemos un número muy importante de diputadas en el Congreso local y en el Congreso de la Unión. Y eso hace que de alguna manera también las mujeres veamos que es posible que las mujeres lleguen al poder, lleguen a espacios de toma de decisiones, sean importantes. Es decir, cada vez tenemos más referentes, porque antes decíamos, ¿y dónde están las mujeres? Pues las mujeres no pasaban a segundo plano. Hoy no. Hoy tenemos mujeres empresarias muy importantes, mujeres gobernadoras, alcaldesas. Tenemos también presidentas, no en México, pero en otros países, escritoras, y cada vez hemos logrado también que esto sea más visible. Estamos haciendo que las mujeres en la historia, que muchas habían pasado desapercibidas, sean más visibles. Y eso hace también que las niñas tengan la oportunidad ya no de leer libros donde solo aparecían hombres en el poder, ¿sí? Hombres importantes. Y eso hace que entonces construyamos una idea de que también nosotras podemos ser presidentas, diputadas, empresarias, diseñadoras, porque se está dando mucha trascendencia también a las mujeres. Han logrado ocupar el espacio que se les negó las mujeres. Se había negado, pero hoy estamos ahí, sí, todavía con algunos obstáculos, pero ya llegamos. Es decir, las mujeres estamos haciendo presencia en muchos espacios y eso significa que esto puede ser leído por parte de las niñas que están precisamente en etapas tempranas y que pudieran tener solo referentes a veces de otra idea o estilos de vida que a veces llaman mucho la atención y que pareciera que a eso se accede de manera muy fácil, porque también hay que ver que para todo sueño necesita también disciplina, sacrificio, dedicación. Y a veces no quisiéramos pasar tal vez por ese proceso, lo que implica llegar a un espacio, tener la paciencia, porque esto es cuestión de tiempo también, no es de un día para otro. Esa es parte del trabajo que estamos haciendo también desde la Secretaría. Uno de los eventos del 8 de marzo es precisamente con María del Rosario Espinosa. Ustedes saben que es medallista olímpica, ustedes saben lo que es María del Rosario Espinosa, la importancia y trascendencia que tiene para nuestro estado, para el municipio de Guasave. Entonces, esta es parte precisamente del trabajo que estamos haciendo, visibilizar a las mujeres en espacios de poder, en espacios de importancia en todos los ámbitos, para que las niñas también sientan que pueden llegar a ser
lo que otras mujeres han logrado. Por eso la importancia de seguir caminando con estas jóvenes, porque podemos mandarles el mensaje y decirles que no es lo correcto o que va a ser fácil tampoco, ¿no? Porque tampoco es fácil. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer para ir construyendo la igualdad desde niños, niñas, adolescentes y mujeres, porque todavía pues permea el machismo, el sexismo, todavía nos cuesta mucho cambiar precisamente nuestros valores. Sobre todo hay personas pues que todavía se niegan, ¿no?, a hacerlo, y las personas que tienen más edad pues es más difícil, pero estamos apostándole a las nuevas generaciones, ¿sí? Esas nuevas generaciones que vengan ya también a hacer esa diferencia en las formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, donde seamos iguales, donde la violencia no sea la constante del control para precisamente lograr mantener un estatus de poder en una relación. Entonces, todo este trabajo incluso traemos, ya estamos planeando el trabajo con niños, niñas, adolescentes y mujeres, precisamente para ir construyendo nuevas formas también de relacionarnos a partir de esos valores más igualitarios. Entonces, aquí pues con los valores que de alguna manera se promueven en Sinaloa, con los estilos de vida, es muy importante que las universidades nos apoyen con eso, que todas las personas nos involucremos, porque no es un asunto de una sola persona. Transformar esto, transformar una cultura, no es un asunto ni de una institución ni del gobierno, es un asunto de todas y de todos. Entonces aquí, si no logramos hacer esta transformación, la violencia va a seguir ensañándose con las mujeres. Entonces necesitamos esa conciencia en toda la sociedad, pero sobre todo esa voluntad de cambiar. Necesitamos la voluntad de cambiar ese constructo que está generando precisamente consecuencias dañinas y que lleva a la violencia. La desigualdad y la discriminación solo nos pueden llevar a un punto, a la violencia contra las mujeres. Por eso es que estamos empeñadas en seguir trabajando con niños, niñas, porque pues los niños se construyen también en una cultura, y luego pues de construir, como nos pasó a nosotras, que nos ha costado más tiempo. Entonces es parte del trabajo que estamos precisamente desarrollando. Cuando llegaste a un punto, no sé, que querías lograr algo, que tenías planificado en cuestión profesional, ¿qué fue lo que te hizo avanzar? No quedarte ahí, sino avanzar, porque hay momentos o puntos de quiebre que dices, no lo puedo lograr, no me dejan avanzar. ¿Qué fue eso que te impulsó a continuar? Porque siempre hay un punto, ¿no? En ese aspecto profesional en el que te, vamos a decirlo así, te puede llegar a estancar. ¿Qué hizo que Consuelo saliera y lograra ese objetivo? Bueno, mira, yo he comentado en varias ocasiones que de alguna manera es llegar tan joven al tema de los derechos humanos me sensibilizó de tal forma que pasé a un segundo plano en algunas ocasiones lo que era mi proyecto personal y profesional. Siempre lo que hacía lo hacía en función de la utilidad social. Y me recuerda muy bien cuando hice una especialidad de género en educación, que quien me entrevistó me dijo, quiero escuchar que es algo para ti, no porque estés pensando en... Sin embargo, mis elecciones sobre qué estudiar tenían que ver con mi desarrollo y con lo que hacía. Entonces, creo que en ningún momento lo que hice desempataba con lo que venía desarrollando, lo que estudiaba. Luego hice una maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio, porque también está muy relacionado, íntimamente relacionado con mi trabajo con víctimas, sobre todo mujeres víctimas de violencia familiar. Entonces, luego que
empiezo a ver el tema de la política pública y cómo poder fortalecer esta parte que, si bien la normativa ha avanzado mucho, creo que hay todavía algún rezago, ¿no?, de discriminación en algunas leyes, pero hemos avanzado muchísimo. Sin embargo, la política pública se ha ido quedando atrás para hacer realidad esos derechos que estaban ya en la norma. Entonces, en ese momento, cuando yo veo que hay una oferta de un doctorado que precisamente, además, que se llama Gobiernos Locales y Desarrollo Regional, y uno de los ejes es política pública, pues dije, bueno, creo que aquí puedo aprender también para mejorar estos procesos que desde mi punto de vista o que ya venía observando que se iban quedando atrás. Entonces, es esa parte que yo he venido fortaleciendo y haciendo mis elecciones profesionales en cuanto a mi educación, muy relacionadas con lo que hago, porque pues son muchos años en esto, difícilmente me veo en otros ámbitos, ¿no? Entonces, creo que voy a seguir haciendo este trabajo, incluso desde la docencia también, que es muy importante porque ahí puedes hacer muchas cosas, lograr muchas cosas con el alumnado. Entonces, yo me siento feliz de los espacios que he ocupado hasta hoy, el que ocupo actualmente, y pues creo que mi formación está muy íntimamente relacionada con lo que he venido haciendo los últimos 30 años. Muy bien. Ahora, una parte muy importante que mencionabas era llevar a la par una vida profesional con una vida personal. En este caso, eres mamá, tienes una familia. ¿Cómo es tener bien tanto la parte profesional como la parte familiar? ¿Cómo es para Consuelo poder tener cubierta esa parte? Porque como mujeres recordemos que tenemos ciertas características dentro del ámbito familiar, cosas o situaciones o acciones que aunque pareciera hablar de género, de paridad, de que lo puede hacer el papá, ciertamente quizás no. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es para Consuelo nivelar esta parte profesional y personal? Claro, mira, pues tengo la fortuna de contar con un compañero que me conoció trabajando, ¿sí? Y trabajando en este tema. Y además, la pasión que siempre me observaba en esto, pues yo creo que de alguna manera nunca interfirió para nada, ni en horarios, ni en nada, y él entendía, ahora no vas a pasar por mí a tal hora, oye, ahora voy a llegar más tarde, ahora. Entonces, nunca hubo ni siquiera una pregunta del por qué, era prácticamente así nos conocimos trabajando ambos. Con los horarios complicados también, porque recuerdo mucho a mi jefe, a mi primer jefe, me decía que los derechos humanos, pues el tema no tenía horario, ¿no? Y bueno, de alguna manera mis primeros años, así fue. Cuando tuve a mi primer hijo, es ahí donde yo entonces ya empecé a ver esta parte, creo que por eso es que ya veía yo que las necesidades que tenía eran diferentes a las que había tenido antes. Yo tenía, no sé, podía estar 24/7, no tenía problema alguno, ¿sí? En cuestiones de tiempo. Sin embargo, cuando tuve a mi primer hijo, es ahí donde ya empiezo a ver esas otras necesidades que tenía que cubrir, independientemente de que mi pareja hiciera su parte. El recién nacido ocupaba a la madre. Entonces, ahí es donde tuve, de alguna manera, también esto sirve para darse cuenta que entonces las mujeres tenemos necesidades diferenciadas en el aspecto de la relación con nuestros hijos e hijas, pero también en el aspecto laboral. Sí, cómo esto se debe tomar en cuenta para conciliar ambas cosas y no llegar precisamente a tomar una decisión o sabes qué, me separo, no tengo más hijos, porque, o sea, las prioridades, no puedes decir es solo una de esas, o al menos yo nunca lo vi como opción, no tener hijos, no tener pareja, no tener familia, sino que buscar precisamente esa conciliación, ¿no?
Entonces, creo que pues soy afortunada no solo de contar con una familia que me ha apoyado en todo momento. Tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija, los 3 adolescentes. Entonces, sí hay mucho de necesidad a veces de estar reunidos. Entiendo esto que se habla a veces de la calidad y no de la cantidad del tiempo. Eh, Sin embargo, sí es necesario estar un poco más presentes. Eh, Me ayudó el hecho de que mi pareja, el papá de mis hijos, siempre le ha dedicado más tiempo que yo. Entonces eso me hizo que yo estuviera tranquila. Donde yo he trabajado, yo siempre he estado tranquila. Ese no ha sido una preocupación, ni mi casa, ni mis hijos. Es decir, de alguna manera he venido resolviendo las situaciones. Y pues por eso es que puedo darme de alguna manera por satisfecha, porque entiendo que no todas las mujeres tienen esas circunstancias. Es decir, el apoyo de una pareja, el apoyo a lo mejor de una suegra, de familia, de redes, porque yo también he construido redes, no solo mi familia, quiero decir que a lo largo de estos 30 años he tenido tantas amistades, tantas personas cercanas a mí que me han apoyado a ser lo que soy hoy. La verdad, conocí personas que me apoyaron con mis hijos incondicionalmente, que me adoptaron como una hija. Es decir, tengo la satisfacción de decir que cuento con redes más allá de mi familia, con muchas personas buenas en mi camino que han estado ahí, y son muchas, ¿eh? Y hasta la fecha puedo decir que cuento con ellas. Entonces, yo soy muy feliz con lo que he logrado y con la familia que tengo, con las amistades que tengo y de hacer el trabajo que estoy haciendo actualmente. Bueno, dentro de esos planes a futuro, que además es el de obtener tu grado de doctora, ¿qué le hace falta a Consuelo? ¿Qué tiene Consuelo en sus objetivos a corto o largo plazo? Mira, pues ahorita la responsabilidad desde esta subsecretaría es la que me requiere mayor tiempo y aparte poner toda mi capacidad y mi experiencia. Esto es lo que tengo. También es una responsabilidad enorme. Afortunadamente, mi doctorado ya llevo muy avanzado, mi tesis, y tengo además los mejores asesoras y asesores. Entonces, en ese sentido, puedo decir que quiero concluir, no sé el tiempo que vaya a estar aquí, pero el tiempo que esté, quiero eh, hacer las cosas como siempre he buscado hacerlas, lo más profesionalmente posible, y con eso digo todo, porque cuando hablo de profesionalmente, pues engloba todo, y pues terminar mi doctorado. Eh, y pues mira, hay algo que ha estado ahí como uno de los retos que tendría a futuro, el ser investigadora. Y creo que la universidad en la que actualmente trabajo, que es la Universidad Autónoma de Occidente, creo que puedo hacerlo y me veo haciendo investigaciones también de género. Eso es lo que creo que en un futuro, una vez que concluya mi responsabilidad aquí y que termine mi doctorado, me veo un poco más en la investigación, una investigación que les sea útil a las mujeres, conocimiento para las mujeres, y que podamos seguir avanzando en construir mujeres más fuertes, porque no puedo decir inteligentes ya son, la inteligencia ya la traemos, solo tenemos que desarrollarla y que convencernos de eso, y luego ver cómo las mujeres avanzamos también en todos los ámbitos, ¿no? Lograr la paz que necesitamos, porque si estamos viendo que los índices de violencia contra las mujeres son muy altos, pues necesitamos reducir esos índices de violencia. Y para eso ocupamos a las mujeres y a los hombres, y en especial a las mujeres, porque las mujeres de alguna manera hemos sido educadas con valores para, para traer la paz a nuestros hogares, porque las mujeres anteponemos cualquier cosa para sacar adelante a nuestros hijos e hijas,
y queremos que sean las mujeres precisamente las que nos en ese proceso de pacificación, porque vemos cómo aumentan estos índices y eso quiere decir, si vemos, sí, las mujeres estamos en todos los espacios, hemos ido ganando terreno, podemos decir que estamos en espacios de toma de decisiones, en espacios de poder. Entonces, ¿por qué paradójicamente tenemos tanta violencia? Pues eso quiere decir que los hombres no están entendiendo la igualdad como nosotras la entendemos. Tenemos que trabajar más con eso para que nuestra libertad no signifique que pueda perder la vida, para que la libertad que hemos ganado con el tiempo no signifique que me pone en riesgo, porque me coloca en riesgo en la medida que los hombres no entienden mi libertad. Entonces, yo estoy por las libertades de las mujeres. Hay que seguir ganando libertades, pero también hay que ir acompañando a los hombres en un proceso en el que respeten esa libertad y que no nos cueste la vida. Eso le apuesto a que las mujeres estemos vivas, porque nuestros derechos solo podemos ejercerlos si estamos vivas. Entonces, busquemos una sociedad sin violencia. La violencia contra las mujeres es una constante y es una de las, creo que de los principales retos que tienen no solo los gobiernos, sino las sociedades, las universidades, los medios de comunicación, las cámaras. Es decir, todos y todas tenemos una corresponsabilidad en esos temas. Y por eso me alegra ver que las universidades cada vez se involucran más. Tenemos un número de docentes muy importante involucrados en temas de género, en temas no solo de violencia, sino construyendo mujeres más libres y también construyendo hombres con otros valores, que eso es lo más importante. Y el principal reto que tenemos todas las mujeres y los hombres que empatizan con nuestra lucha es hacer un cambio en nuestras familias, hacer un cambio en esos valores con los que formamos a nuestros hijos e hijas, ¿sí? Hijas que no estén al servicio de sus hermanos, ¿sí? Porque desde ahí empezamos mal, empezamos a segmentar, a ir asignando esos roles a nuestras hijas y a nuestros hijos, y luego esos roles precisamente es lo que nos llevan a hacer esa discriminación, a construir una sociedad discriminatoria, porque cuando las mujeres no cumplen ese estándar o ese rol asignado socialmente, hay un rechazo, hay un estigma y por ende hay violencia. Entonces es parte del trabajo que seguramente seguiremos haciendo con ustedes como universidad y también con todas las universidades y con todas las personas que estén dispuestas a transformar y a tener un mundo igualitario y en paz. Muy bien, pues finalmente pues quiero agradecer este espacio que nos has brindado, tu tiempo, compartir con nosotros la experiencia que a lo largo de tu carrera has obtenido y pues nuevamente mi más sincero agradecimiento por esta charla. Muchas gracias, gracias a ti, muy amable. Un saludo. Gracias.